Muy buenas tardes, alumnos, ¿cómo están? Como le había mencionado en la anterior microclase, hoy vamos a tratar, el tema del día de hoy es el FODA, ¿sí? Vamos a dar inicio, entonces, el FODA es una herramienta así esencial que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información necesaria para la implementación de acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos o proyectos de mejora, ¿sí? El FODA trata sobre estos cuatro ejes fundamentales, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas, ¿sí? Este es un tema muy importante, el cual vamos a dar inicio, ¿sí? Que demos inicio, ya que en sus prácticas profesionales, tres van a tener que realizar algún tipo de actividad en cuanto a los servicios o algún sector, o al personal también, y van a tener que implementar este tipo de herramientas, ¿sí? Entonces, como bien le decía, el FODA es una herramienta muy esencial, ¿sí? Que va a proveer de insumos necesarios en cuanto a la planeación estratégica que vamos a realizar, proporcionando también así la información necesaria que vamos a poder implementar en cuanto a las acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos proyectos o proyectos de mejora, ¿sí? Bueno, continuando. Entonces, como mencionaba anteriormente, el FODA es una herramienta que muestra la situación actual de una organización, por ejemplo, y se obtiene mediante un diagnóstico que es preciso, ¿sí? En base a ese diagnóstico preciso que nosotros vamos a realizar, gracias a esta herramienta que es el FODA, que implica la detección de amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. En base a esto vamos a diagnosticar, o sea, hacer un diagnóstico preciso y se toman decisiones de acuerdo o acorde a los objetivos planteados, ¿sí? Eso entonces es el FODA, ¿sí? Es un método obviamente para analizar, como bien le decía, las fortalezas, o sea que tenemos los puntos fuertes, ¿sí? Que son las fortalezas y oportunidades, y los puntos, por así llamarlos, más débiles, que son las debilidades o amenazas, ¿sí? Tanto las fortalezas como las debilidades van a ser de origen interno, ¿sí? Y las oportunidades y amenaza desde el origen externo. Entonces, en este proceso o en el proceso de análisis del FODA, se consideran los factores, por ejemplo, económicos, políticos, sociales, culturales, que representan, ¿sí?, las influencias que tienen del ámbito externo a la organización y que inciden, obviamente, sobre su quehacer interno. Eso es entonces el proceso de análisis del FODA, ¿sí? Que este método, eh, para analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, ¿sí? Muy bien. En cuanto a los objetivos del FODA, como bien decíamos, las variables que tiene son las oportunidades, las fortalezas, las debilidades y las amenazas. Cuando hablábamos de las fortalezas y las debilidades, no estábamos hablando de los orígenes o de aquello que es interno. O sea que eso son factores sobre los cuales y es posible que nosotros podamos actuar sobre ellas, ¿sí? No tanto así las oportunidades y las amenazas que son de origen externo y que es de difícil poder modificarlas. Volviendo con el tema de los objetivos,
Entonces, tiene como objetivo conocer la realidad de la situación actual, por ejemplo, ¿sí? Tiene también la finalidad de visualizar panoramas de cualquier ámbito de la organización, ¿sí? También visualizar la determinación de políticas para atacar o influir o accionar en cuanto a las debilidades y convertirlas en oportunidades, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las fortalezas, vamos a estar hablando de lo que es o en qué es bueno, por ejemplo, ¿sí? ¿Tiene algo de diferente o de diferencias? Las debilidades, ¿qué se pueden mejorar? ¿Tienen más ventajas que otros, por ejemplo? En las oportunidades, ¿qué oportunidades tiene de alcance, ¿sí? ¿De qué tendencias se pueden beneficiar? Así, por ejemplo, en cuanto a las amenazas también, ¿qué podría estar desviando o distrayendo? ¿Qué hace con su competencia, por ejemplo? ¿Sí? Esto implica todo también entonces en cuanto a los objetivos del FODA, ¿sí? Analizando cada apartado del FODA, comenzando con las fortalezas, son aquellas capacidades, ¿sí? Esenciales, obviamente, con las que cuenta la organización. Y gracias a estas, tiene una posición más privilegiada frente a la competencia. Cuando hablamos de las fortalezas, estamos haciendo referencias, por ejemplo, a la calidad de producto que algún tipo de organización puede ofrecer, o también puede ser en cuanto a la calidad de un servicio, de un sector, de una institución de salud, ¿sí? En cuanto a las economías de escalas, los recursos humanos bien capacitados, qué innovación en cuanto a la tecnología puede implementar o tengan, por ejemplo, una institución de salud, la misión, la visión, los objetivos y las metas bien definidas, ¿sí? Y el servicio al cliente que prestan, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las fortalezas, están directamente relacionadas con las habilidades y capacidades que poseen, como bien le decía, una organización, algún tipo de institución, el personal también, o algún sector de esa institución, en cuanto a los recursos que, digamos, que se controlan, y también están relacionadas con las actividades en que se desarrollan positivamente, ¿sí? Esto entonces en cuanto a las fortalezas, analizando de manera independiente cada uno de los apartados del FODA, ¿sí? Continuando con este análisis, cuando hablamos de oportunidades, estamos refiriéndonos a aquellos factores, ¿sí? Que resultan bien positivos, también favorables o explotables, ¿sí? Y que se deben descubrir en el entorno en el que eh, actúa la organización, algún tipo de institución, ya sea de salud también, ¿sí? O algún hospital, por ejemplo, y que le permiten obtener, como bien hoy anteriormente les mencionaba, ventajas competitivas. Cuando hablamos entonces de las oportunidades, se agrupan obviamente en categorías, ¿sí? Tenemos los factores económicos, como les decía, los factores sociales y políticos, factores tecnológicos, factores demográficos y en cuanto al mercado y la competencia también, ¿sí? Entonces son todos esos factores, las oportunidades de esas categorías, ellos los toman, atraen, sacan todo lo positivo, lo que es favorable y lo que puede ser explotable también, ¿sí? Eh, y lo utilizan para obtener mayores ventajas, ¿sí? Eso entonces en cuanto a las
oportunidades. Cuando hablamos de las debilidades, continuando con este análisis del FODA, estamos refiriéndonos a aquellos factores, ¿sí? Esos factores que provocan algún tipo de posición desfavorable frente a la competencia, ¿sí? Estas debilidades está asociada directamente con los recursos de los que carece, ¿sí? O sea, de los cuales no cuenta, con las habilidades que no se poseen, con actividades que no se desarrollan positivamente. Entonces, esto hace referencia cuando hablamos de las debilidades a altos costos, por ejemplo, de producción, a alta resistencia al cambio, así como también en un retraso en la entrega de la mercadería, por ejemplo, si una organización proveedora de insumos, a la falta de planeación, a la falta de recursos humanos sin capacitación. Eso ya tiene que ver más que nada en cuanto a una institución de salud, por ejemplo, ¿sí? O también obviamente en algún tipo de organización. También cuando hay una falta de control, ¿sí? A nivel interno, ya sea de una organización, de alguna institución de salud, entre otras, ¿sí? O la tecnología es muy obsoleta o vieja, ¿sí? Eh, entonces, cuando hablamos de las debilidades, nos hace referencia, ¿sí? A la administración y a la organización en sí de algún tipo de institución de salud, de alguna organización, entre otras entidades, ¿sí? También a los tipos de operaciones, qué tipo de finanzas realizas, y otros factores que tenga que ver siempre y cuando en cuanto a la organización, ¿sí? Eso entonces era en cuanto a las debilidades, ¿sí? Eh, en lo que tenga que ver en cuanto analizando cada uno de los apartados de esta herramienta que es el FODA. Ahora pasamos a las amenazas. Las amenazas van a ser todas aquellas tipos de situaciones que provienen del entorno, ¿sí? Y que pueden llegar, obviamente, a atentar incluso contra la permanencia de la organización o de que esa organización pueda llegar a sus ideales, a sus objetivos o a la misión, a la visión que hayan propuesto, ¿sí? Por ejemplo, también las amenazas tienen que ver si hablamos en cuanto a una organización que es prestadora eh, de algún tipo de servicio en particular y ingresan nuevos competidores en cuanto a esa organización específica que presta un servicio, también a productos que pueden ser sustitutos o ingresos de productos importados, ¿sí? Eso tiene que ver en cuanto a las amenazas, si queremos cómo llevarlo a un terreno más eh, práctico y algo cotidiano, ¿sí? También las amenazas, obviamente, así como el resto de los otros factores que conforman el FODA, se agrupan en categorías, ¿sí? Que tienen que ver en cuanto a los factores económicos, a los factores sociales y políticos, a los factores tecnológicos, demográficos y obviamente aquellos grupos en cuanto a los mercados y la competencia que tenga esa organización, ¿sí? Obviamente que eso va a amenazar o puede atentar, obviamente, todo esto, eh, digamos, la permanencia de la organización dentro del mercado, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a las amenazas de lo que venimos analizando, eh, cada apartado de lo que constituye el FODA, ¿sí? Continuando con el desarrollo de este tema del día de hoy, que es el FODA, ¿sí? Que es una herramienta muy importante de la cual nos valemos
todo comienza, digamos, con el proceso de planeación, ¿sí? Que es funcional cuando disminuyen, por ejemplo, las habilidades, se incrementan las fortalezas, y así como también las amenazas son entendidas oportunamente, o sea, como una oportunidad y no como algo negativo para algún tipo de organización, institución, como bien le decía, eh, o instituciones de salud, ya sean públicas, privadas, y esas amenazas obviamente se aprovechan las oportunidades que le puedan llevar a esa organización, a esa institución, a alcanzar los objetivos y las misiones que poseen, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en cuanto a las fortalezas que uno tenga, la encuentre, la sepa aprovechar para aumentar, ¿sí? Para poder alcanzar esos objetivos y misiones que tiene la organización. En cuanto a las oportunidades, lo mismo, se aprovechan. Las amenazas no bien así, se tratan de neutralizar, pero también ver qué podemos sacar de ellas como para poder eh, entenderlas como oportunidades, ¿sí? Y poder obviamente alcanzar el ideal, la visión que tenga esa institución o el servicio, por ejemplo, de alguna institución de salud pública o, como siempre bien les digo, privada, ¿sí? Y las debilidades, sí, tratar de disminuirlas. Obviamente todo esto confluye o concluye, por así decirlo también, a que puedan ser alcanzados los ideales, los objetivos, la misión que tenga la organización al cual estamos, por así decirlo, representando o analizando, ¿sí? Continuando un poquito más en cuanto al análisis del FODA, es un concepto, como bien le decía, una herramienta muy importante que es simple y claro, ¿sí? Obviamente, en este caso del análisis del FODA, que es una herramienta muy importante, como bien le decía, convertimos esos datos que obtenemos, ¿sí? En información, obviamente, para poder tomar decisiones. Obtenemos todos, por ejemplo, aquellas fortalezas, por ejemplo, experiencia en cuanto a los recursos humanos, procesos administrativos para alcanzar los objetivos, grandes recursos financieros, así como también características del producto que se oferta, o cualidades del servicio también que tienen que ver en cuanto, por ejemplo, a una institución de salud. No así con las debilidades, o sea, el capital de trabajo mal utilizado, o sea, es el análisis del FODA, esa herramienta que utilizamos, es tomar todos esos conceptos, esos factores, tantos buenos como las fortalezas, malos como las debilidades, las amenazas y las oportunidades, y convertirlos en datos, ¿sí? Como bien se puede apreciar, y esos datos en información relevante, en información importante, de mucha importancia, para luego nosotros poder tomar decisiones, ¿sí? En términos entonces de sistemas, el análisis del FODA tenemos una entrada, que son todos los datos que vamos a obtener de la organización, un proceso, que en ese proceso, como bien le decías, vamos a analizar todos esos datos, esos datos que hemos obtenido, los vamos a procesar, ¿sí? Lo vamos a hacer, esa información, y una salida que concluye con el producto, ¿sí? O sea, con un informe que es el FODA. Y a partir de ese informe que nosotros hemos realizado, teniendo en cuenta los datos de la organización, el análisis que hemos hecho, vamos a tomar una decisión, vamos a hacer una toma de decisiones, ¿sí? Para poder modificar aquello que está mal y poder continuar con aquello que está bien y nos permita alcanzar los objetivos, la visión, la misión que tiene aquel o aquella institución a la cual en la cual estamos trabajando, ¿sí?
Eso entonces en términos de sistema, ¿sí? Tenemos una entrada, un proceso y una salida. Los datos van a encontrarse dentro de la entrada, ¿sí? Los datos de la organización. Cuando hacemos la recopilación de esos datos, los procesamos, o sea, está dentro del proceso, hacemos un análisis de esa información, de esos datos que hemos obtenido de la organización, y por último la salida, que es el producto final o el informe final, que es el FODA, ¿sí? A partir de ese producto, de ese informe, de ese análisis que hemos hecho, que hemos utilizado esa herramienta que es el FODA, vamos a tomar decisiones, ¿sí? Continuando con este análisis que es el FODA, si nos preguntamos quién puede realizar un análisis de FODA, lo puede realizar cualquier persona, ¿sí? Obviamente esa persona tiene que tener la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, lo relevante de lo irrelevante y lo externo de lo interno, ¿sí? Es eso el FODA. El FODA nos ayuda a analizar la organización siempre y cuando podamos responder a estos interrogantes, a estas preguntas. O sea, lo que estoy analizando es relevante, está fuera o dentro de la organización, es bueno o malo para mi empresa, para mi institución, para cualquier tipo de organización a la cual estamos analizando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es importante que tengan en cuenta, que lo podemos realizar este análisis, utilizar esta herramienta que es el FODA, cualquiera de nosotros, pero siempre y cuando podamos distinguir o tengamos la capacidad de distinguir qué es lo bueno de lo malo, qué es lo relevante de lo irrelevante y si es externo o interno, ¿sí? A la organización a la cual estoy analizando, ¿sí? Muy bien. Entonces, el análisis del FODA, la matriz de FODA, parece ser, digamos, por así decirlo, un proceso sencillo y directo, pero puede tener problemas, ¿sí? Como grado de objetividad, peligros de grupos de análisis, o sea, por ejemplo, podemos tener vulnerabilidades, tener demasiado optimismo ignorando signos de peligro, falsa unanimidad, ¿sí? Eh, pérdida del principio de racionalidad, conductas estereotipadas, ¿sí? También el subjetivismo, o sea, situaciones anteriores que pueden ser falsas en causas y ciertas en sus consecuencias, ¿sí? Opiniones, bases en el análisis o sea, basarnos en el análisis de los hechos reales de aquella organización o aquella institución a la cual vamos a analizar, ¿sí? O mezclar otras metodologías de análisis que no sean compatibles. Eso lo que va a llevar es a crear escenarios simulados o no es lo correcto. O la matriz ayuda a analizar situaciones actuales o previsibles de hechos concretos, ¿sí? Y objetivos. Entonces, continuando en cuanto al análisis del FODA, ¿sí? Entonces, luego de analizar el FODA, de detectar todo lo que es, o sea, obtenemos una lista de lo que nos permiten determinar los principales elementos de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Como les dije, recolectar toda esa información, procesarlo, hacer los datos primero, obtener todos esos datos, procesar esa información y luego tomar obviamente una decisión, realizar una acción, ¿sí? Esto es como algo más de lo que ya venimos hablando, que es en cuanto cada uno dónde se encuentra, que son factores internos, factores externos, ¿sí?
la lista de fortalezas, debilidades, las oportunidades y las amenazas, ¿sí? Que podemos encontrar dentro de la organización, de la institución de salud o de un sector específico dentro de una institución de salud. Muy bien. Estos son ejemplos que fueron realizados, son de mi autoría, que los he utilizado cuando, o sea, para recibirme en mi trabajo final, integrador, para poder recibirme de licenciado en enfermería, ¿sí? Acá podemos evidenciar que hemos analizado, hemos hecho un FODA en cuanto a la infraestructura, a los recursos humanos y materiales, ¿sí? Como pueden apreciar, el FODA lo realicé a partir del servicio que me tocó de una institución de salud, que fue la terapia intensiva. Entonces, en cuanto a la infraestructura, como fortaleza, pude evidenciar que cuenta con un office vidriado, por ejemplo, ¿sí? Que permite la observación continua de los pacientes, que tiene buena iluminación artificial, presenta un grupo electrógeno propio, ¿sí? Para situaciones de emergencia, cuenta con paneles instalados de oxígeno, una climatización central del ambiente y paredes lavables. En cuanto a las debilidades, en la infraestructura de ese servicio que me había tocado, como les dije que era la terapia intensiva, el servicio se observaba ausencia de salida de emergencia, una falta de objetivos de servicio, no cuenta con un manual de procedimientos, había una inadecuada disposición de box entre el 1 y el 2 para la visualización de los pacientes, el servicio no contaba con canillas de apertura automática, que es lo ideal, habilitaciones reducidas para la circulación del personal interdisciplinario y poco espacio para la colocación de insumos, por ejemplo, en cuanto a la infraestructura, ¿sí? Ya analizando en cuanto a los recursos humanos, como fortalezas pude obtener, evidenciar que el trabajo en equipo interdisciplinario era una fortaleza claramente porque trabajaban en equipo, había una coordinación y un trabajo en equipo dirigido por el médico de guardia, cuenta con licenciado en enfermería a cargo de los enfermeros, así como también con residentes de distintas carreras y nuevas incorporaciones de personales en el mes de diciembre. Eso entonces en cuanto a las fortalezas de los recursos humanos, ¿sí? Y como debilidades pude evidenciar que no se observaba una buena organización del servicio con respecto a orden de la unidad, había una falta de capacitación continua del personal en pacientes críticos, una falta de predisposición del personal para realizar cursos de capacitación, había una sobrecarga de trabajo al personal y no disponen de un jefe de unidad por turno. Eso entonces eran las debilidades en cuanto al recurso humano, ¿sí? Ya en cuanto a los materiales, pude evidenciar en este servicio, como les había mencionado anteriormente, que era el servicio de la unidad de cuidados intensivos, como fortalezas en cuanto a los materiales, contaban con los medicamentos de cada paciente en cantidad suficiente. El servicio, contaba con los materiales y equipos necesarios, ¿sí? Así como también insumos descartables en cantidad suficiente para la atención de los pacientes. Ya analizando en cuanto a las debilidades, el carro de paro y carro de curación estaban con materiales incompletos, materiales distribuidos en espacios de alta exposición a contaminación, y por último, en el turno noche suelen faltar insumos. Entonces, estos son ejemplos, como bien le había dicho, que son de mi autoría y los he realizado para poder recibirme de licenciado en enfermería. Me pareció apropiado poder anexarlo a la clase como para que puedan tener de ejemplo, ¿sí?
y les pueda servir de guía también a la hora de realizar sus prácticas profesionales, ya que como bien les dije al principio, es un tema y un trabajo que lo van a tener que llevar a la práctica. Bueno, con esto terminamos la clase del día de hoy y como bien siempre le digo, espero que haya sido de su agrado, que hayan podido entender y si hay algo que le haya quedado inconcluso, no duden en consultarme para poder despejar las inquietudes que tengan. Esto es todo por hoy. Les doy muchísimas gracias por su atención y seguramente nos estamos encontrando en otra microclase más.